Buenos días, qué bueno estar de nuevo con ustedes, un miércoles más compartiendo la palabra en este espacio devocional de la comunidad contigo. Vamos a orar para comenzar. Dios Padre amado, te damos muchísimas gracias por un día más de vida. Gracias porque en este día también podemos venir a tu palabra y encontrar ánimo, y encontrar consuelo, y encontrar guía para nuestras vidas en Cristo, Señor. Te rogamos que en este devocional tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos guíe, nos recuerde. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido este tipo de pensamientos? Como, Señor, ¿por qué a mí que te sirvo y te amo me pasan estas pruebas? ¿Por qué a aquellas personas que no te buscan están tranquilas? Señor, ¿por qué si yo te he servido tantos años y he estado involucrado en el ministerio, por qué me pasa a mí esta desgracia? ¿Y por qué a estas otras personas que son tus enemigos todavía y están tranquilos? Estos últimos meses nos han traído pruebas muy difíciles y todavía nos continúan trayendo pruebas muy difíciles, donde familias están batallando para conseguir el sustento diario, donde personas están perdiendo su fuente de empleo, donde muchos otros están perdiendo la salud. Y es en este tiempo de pruebas difíciles donde a veces miramos a lo que nos está ocurriendo y nos preguntamos naturalmente, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando este momento de dificultad? Y a veces vemos a otras personas que están tranquilas y felices y también nos preguntamos, Señor, ¿por qué a ellos no? ¿Y por qué a mí sí? Y comenzamos a cuestionarnos un montón de cosas. En esta mañana quiero compartirles un salmo donde el salmista se hace esas mismas cuestionantes, donde al parecer el salmista estaba pasando por una prueba dura. Y él se pregunta también, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué a aquellos que no te buscan no les pasan estas cosas? ¿Por qué ellos están bien? Y espero que, al igual que el salmista, encuentra paz y encuentra descanso en el Señor en medio de todo lo que estaba viviendo. Espero que también nosotros podamos en este salmo encontrar también paz y descanso en el Señor en medio de las pruebas. Vamos a ver en esta mañana el Salmo 73. Y bueno, debido al tiempo breve que tenemos en este espacio devocional, no vamos a leer todo el Salmo. Simplemente les voy a ir mostrando algunas partes clave en base a una estructura. Y más adelante con calma ustedes ya lo pueden leer. Entonces, la estructura que quiero que veamos acá en el Salmo 73 está dividida en tres partes. En la primera parte del Salmo, el salmista hace una mirada honesta a la realidad. La segunda parte del Salmo muestra sus dudas honestas. Y en la tercera parte del Salmo, el salmista llega a una conclusión honesta. Entonces, en esta primera parte del Salmo, en los versículos del 1 al 12, vemos esta mirada honesta, este análisis honesto que el salmista hace a la realidad que está viviendo. Y les voy a leer el versículo 12, que me parece que resume las ideas de esta primera parte. El versículo 12, y ahora voy a estar leyendo de la versión Reina Valera actualizada, por si acaso. Versículo 12 dice, del Salmo 73. He aquí, estos impíos siempre están tranquilos y aumentan sus riquezas. Harto de la queja del salmista en esta primera parte es que a aquellos que no están con el Señor aparentemente les está yendo bien y están tranquilos. Y si nosotros le damos una mirada honesta a la realidad en la que vivimos, al igual que el salmista está haciendo en esta primera parte, vamos a observar que a veces cosas buenas les ocurren a personas malas. Y que a veces las personas que obran mal están tranquilas, mientras que a veces aquellos que están intentando hacer las cosas como el Señor quiere, están sufriendo y les están pasando cosas malas. Con mi familia hemos vivido en carne propia lo que es sufrir injusticia por ejemplo,
no querer pagar coimas y no querer sobornar en los procesos legales. Y estoy seguro que muchos de ustedes han estado también en situaciones similares, donde las personas que están haciendo las cosas mal y donde las personas que están haciendo las cosas sin considerar a Dios, están saliendo ganando. También vemos a personas entregadas al Señor, personas que aman a Dios y que le sirven, que muchas veces están sufriendo enfermedades terminales. Vemos personas dedicadas al servicio del Señor que están pasando necesidad y que están pasando muchas veces falta de trabajo, falta de alimento. Especialmente en estos tiempos salen todas estas crisis y vienen estas preguntas y nos pareciera que el mundo está realmente de cabeza. Y esa es la realidad en la que vivimos. Es una realidad que debemos analizarla a la luz de lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que vivimos en un mundo caído, en un mundo que ha sido corrompido por el pecado, por la desobediencia de la humanidad. Entonces, en este mundo caído, a veces los malos salen ganando y a veces los justos salen perdiendo. Y al ver todas estas cosas, dudamos como el salmista. Y el salmista, por ejemplo, en el versículo 2, y los versículos 2 y 3 dice: en cuanto a mí, por poco deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Más adelante, los versículos 13 y 14 dicen: ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, empezando mi castigo por las mañanas. El salmista tiene dudas. Y en esta segunda parte justamente vamos a ver la duda honesta. Hemos visto primero el análisis honesto de la realidad que hace el salmista. Ahora su duda honesta. ¿Qué está haciendo el salmista con estas dudas? Estas dudas que él expresa diciendo: casi resbalaron mis pies, casi se deslizaron mis pasos. ¿Habré mantenido en vano puro mi corazón? En otras palabras está diciendo: ¿estoy desperdiciando mi vida al dedicarme al Señor? ¿Qué estoy haciendo? El salmista tiene estas dudas y él las lleva ante el Señor, porque este salmo es una oración honesta al Señor. Entonces el salmista está llevando sus dudas honestamente ante el Señor. A veces pretendemos ser muy espirituales y tal vez esto va a chocar a algunas personas que están viendo este video, pero a veces pretendemos ser los más espirituales del mundo a pesar de ser humanos débiles. A veces pretendemos entenderlo todo, a veces pretendemos que no tenemos dudas. Pero la verdad es que al igual que el salmista, cuando pasamos pruebas y cuando pasamos tiempos difíciles, tenemos ese tipo de pensamientos, luchamos con nuestras dudas y muchas veces nuestras dudas son similares a las del salmista que dice: ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón. A veces pensamos: ¿estaré haciendo las cosas en vano? ¿Estoy siguiendo al Señor en vano? Son dudas sinceras que necesitamos llevar ante el Señor. Cuando tenemos este tipo de pensamientos, lo mejor no es ignorarlos. Lo mejor no es decir: no tengo que pensar así. Esas dudas las voy a enterrar. Lo mejor es hacer lo que el salmista está haciendo en esta oración sincera del Salmo 73. El salmista está expresando sus dudas honestamente ante el Señor en oración. Está buscando al Señor para encontrar ayuda en medio de sus dudas. Entonces, en este tiempo de prueba, nosotros, con nuestras dudas y nuestras angustias, también podemos acercarnos confiadamente al Señor, porque Jesucristo ha abierto ese camino para que nos acerquemos confiadamente al Padre, confiadamente al Señor, para que le digamos incluso en los tiempos que nos estamos sintiendo con dudas, para que incluso tal vez le digamos como el salmista: Señor, siento que te he seguido en vano. Así me siento, Señor. Dios, tengo envidia de los impíos. Señor, ¿por qué a mí me pasa esto si yo te he servido tanto tiempo? Son dudas honestas que necesitamos confesar al Señor y traerlas ante la cruz de Cristo.
Tal vez algunas personas en esta mañana están sorprendidas de que les estoy aconsejando orar de esa manera. Pero antes de que se sientan tentados a cerrar este video y, y buscar otra cosa que ver en Facebook, fíjense cuál fue el resultado de esta oración honesta del salmista buscando al Señor. Los versículos 16 y 17 dicen así. Pensé, para entender esto, ha sido duro trabajo ante mis ojos, hasta que, venido al santuario de Dios, comprendí. Venido al santuario de Dios, dice, comprendí el destino final de ellos, hablando de las personas que no buscan a Dios. El salmista habla de entrar al santuario de Dios, está hablando de buscar al Señor, estar ante su presencia. Él llevó sus dudas ante el Señor, esas dudas honestas. Señor, te estoy sirviendo en vano. Señor, siento envidia por los impíos. Señor, me siento así. Esas dudas honestas. Y cuando el salmista buscó al Señor por ayuda en sus dudas, dice que entendió, finalmente pudo estar en paz. En oración y en la palabra necesitamos reflexionar y traer nuestras dudas ante el Señor para poder encontrar esa misma paz que el salmista está encontrando viniendo ante el santuario de Dios, viniendo ante el Señor. Y eso nos lleva a la tercera y última parte de este tiempo devocional, que es la conclusión honesta a la que llega el salmista después de hacer este proceso de un análisis honesto y de traer sus dudas de una manera honesta. Llega también a una conclusión honesta donde comprende lo siguiente. Primero, el salmista comprende que aunque en esta vida a veces al impío, es decir, a la persona que no considera a Dios, a veces le va bien, su destino eterno sin Dios es terrible. El versículo 20 dice, como al despertar del sueño, así, Señor, al levantarte, despreciarás sus apariencias. Esta vida es temporal. Es interesante que el salmista llama sus apariencias, porque todo en esta vida, en comparación de lo que vamos a vivir por la eternidad, es una simple apariencia pasajera que pasa rápidamente. Y el salmista, en oración y en reflexión, entendió esto. Lo segundo que el salmista está entendiendo en esta conclusión honesta es que aunque en esta vida pasemos pruebas, en medio de ellas tenemos la ayuda segura del Señor. Y además de eso, al final de esta vida, pasadas ya todas las pruebas, nos espera un destino eterno en gloria con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que entendió el salmista. Fíjense lo que dice el versículo 23 y el versículo 24. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Se dan cuenta? Se está dando cuenta que incluso en sus pruebas estaba con el Señor. Yo siempre estuve contigo. Dice, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. El salmista entendió que el Señor lo estaba llevando de la mano en medio de sus pruebas. El salmista entendió que el Señor lo estaba guiando según su consejo, según el consejo de su palabra. Y el salmista entendió que el Señor lo esperaba, lo estaba esperando en la gloria, pasando esta vida llena de pruebas. Puede que en esta vida a veces al impío le vaya bien. Y puede que en esta vida los cristianos pasemos pruebas muy difíciles. Pero qué hermoso saber que para los que estamos en Cristo, en medio de las pruebas, el Señor está con nosotros. El Señor nos está tomando de la mano, como dice este salmo. Y en medio de las pruebas, el Señor nos está guiando con su consejo, con el consejo de su palabra. Y en medio de las pruebas, o mejor dicho, al final de las pruebas, después de esta vida, el Señor en Cristo nos está recibiendo en gloria. Porque Cristo ha abierto ese camino para que tengamos acceso al Padre. Entonces, el salmista llegó a esta conclusión honesta después de haber hecho un análisis honesto de la realidad, después de haber traído de una manera honesta también sus dudas
ante Dios en oración y reflexión, creo que esto nos llama a hacer lo mismo. En medio de las pruebas difíciles que estamos viviendo ahora, aceptemos la realidad. No escapemos de ella. Hagamos este análisis honesto junto con el salmista, de ver la realidad y aceptarla. Aceptar que estamos viviendo en este mundo caído, corrompido por el pecado. Pero luego no nos quedemos ahí, sino que traigamos nuestras dudas honestas. Ese análisis de la realidad tal vez nos va a traer dudas y cuestionantes. Traigamos todo eso ante el Señor, en oración. Busquemos el consejo de su palabra. Honestamente digámosle al Señor todo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Y pidámosle ayuda, pidámosle consejo. Y así vamos a poder experimentar paz. Y vamos a poder llegar a la misma conclusión que llegó el salmista. Los versículos 25 y 26 y acerca del final de este Salmo 73 dicen: ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tenemos en los cielos? Tenemos a Cristo, que siendo inocente, fue castigado por nuestros pecados, por amor, llevó nuestro castigo. Él resucitó y ascendió a los cielos, y está ahí, en los cielos, intercediendo por nosotros, dándonos fuerza para seguir adelante. A través de su Espíritu que mora en nosotros, nos está hablando, nos está guiando en su palabra. Nos está mostrando el camino que debemos seguir en esta vida de pruebas mientras nos dirigimos a la gloria eterna, donde Él nos va a recibir en gloria. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos un Padre que está dispuesto a escuchar nuestras dudas y que está dispuesto a responder a nuestras dudas en Cristo y a darnos ánimo y a guiarnos de la mano, Señor. ¿A quién tenemos en los cielos? A ti te tenemos. Eres todo para nosotros, Señor, y te pedimos fortaleza en medio de las pruebas, Señor, y te pedimos paz. Te damos gracias por este salmo y te pedimos que tú nos guíes en el resto de esta semana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Que tengan una muy buena semana.